Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de las noticias más relevantes de esta semana en el Poder Judicial de la Federación. Citlali Pérez y Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Los invitamos a quedarse con nosotros. Esto es Semanario Judicial. Comenzamos. La Corte invalidó disposiciones del gobierno federal que clasificaban como de seguridad nacional la información relacionada con obras de infraestructura. La segunda sala de la Corte determinó que el metro debe establecer medidas que garanticen el derecho de movilidad a personas con discapacidad visual. La primera sala determinó que no conceder la sustitución de la pena privativa de libertad a sentenciados por delitos en los que se impone prisión preventiva no viola la Constitución. Rinden homenaje al magistrado Ernesto Saloma Vera por sus 50 años de trayectoria en el Poder Judicial Federal. La Suprema Corte resolvió una controversia constitucional en la que el INAI reclamó que un acuerdo del Ejecutivo Federal invadía sus atribuciones. Mario López Peña nos explica los detalles de esta resolución. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte determinó que es inconstitucional el acuerdo del Ejecutivo Federal que declaraba de interés público y seguridad nacional las obras y proyectos desarrolladas por el Gobierno de México. Esto al resolver una controversia constitucional promovida por el INAI. Entre los argumentos de la mayoría estuvieron que el acuerdo permitía reservar la información de esas obras, circunstancia que restringía el ejercicio del derecho de acceso a la información. El proyecto propone que es inconstitucional este acuerdo porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del Gobierno de México. Además, tal como está formulado, el acuerdo analizado pone en entredicho las obligaciones de transparencia que pesan sobre las autoridades que ejercen recursos públicos. Además, impide que el Instituto Nacional de Transparencia ejerza debidamente su facultad revisora, lo cual trasciende en que ejerza sus competencias legales vinculadas con asegurar que la ciudadanía disfrute del derecho de acceso a la información pública. Negar que el vocablo seguridad nacional no tiene impacto para efecto de transparencia y de adquisiciones, con todo respeto, me parece muy difícil o muy ingenuo en todo sentido. Otro argumento de quienes votaron por la invalidez fue que un acuerdo presidencial no puede dar contenido al concepto de seguridad nacional. Solo puede ser el Congreso de la Unión el que regule esta materia y no así el Poder Ejecutivo a través de sus facultades administrativas. Quienes votaron porque el acuerdo era válido aseguraron que no impedía ejercer el derecho de acceso a la información ni que afectaba las competencias del INAI. La sola declaración de seguridad nacional no implica que la información quede reservada automáticamente, pues la Ley General en materia de transparencia establece que dicha reserva deberá justificarse mediante la aplicación de una prueba de daño. El acuerdo no regula cuestiones relacionadas con la clasificación de la información. Al dársele el carácter de acto administrativo, fueron suficientes los votos de 6 ministras y ministros para invalidar los artículos 2 y 3 del acuerdo sobre el régimen de autorizaciones. Los efectos de la resolución serán definidos por el Pleno de la Corte en la próxima sesión pública. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y el Pleno de la Suprema Corte también declaró inválido que la Ley de Archivos de Chiapas creara un registro estatal en la materia. El legislador local no tenía disponible crear el registro estatal que disperse la información archivística, en vez de concentrarla. Al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Archivos de ese estado, el Pleno determinó que no hubo omisión legislativa para establecer diversas figuras delictivas en la norma. No existe una obligación para el legislador local
de establecer delitos en materia de archivos en la legislación chapaneca. El derecho a la movilidad de personas con discapacidad en el metro y la sustitución de la pena de prisión fueron temas analizados por las salas de la Suprema Corte esta semana. Les presentamos un resumen. La segunda sala de la Corte determinó que el Metro de la Ciudad de México debe garantizar el derecho a la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad. Esto tras amparar a 3 personas con discapacidad visual usuarias del servicio para que las autoridades del sistema de transporte colectivo establezcan las medidas que les garanticen esos derechos. Con esta resolución, las autoridades tendrán que implementar acciones inmediatas para asegurar que las personas con discapacidad puedan usar el metro con la mayor autonomía posible. En otro asunto, la segunda sala determinó que el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación es el único medio electrónico habilitado para interponer recursos en el juicio de amparo. Al resolver una contradicción de criterios, la sala detalló que el correo electrónico institucional de los órganos jurisdiccionales no es un medio para ese propósito. La primera sala de la Suprema Corte reconoció la constitucionalidad del artículo del Código Penal de Aguascalientes que condiciona la sustitución de la pena de prisión a que las personas que lo soliciten no hayan sido condenadas por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Consideró que, si bien la norma local prohíbe de forma categórica al sentenciado acceder al beneficio de la sustitución de la pena, esto se debe a la facultad que le fue delegada al legislativo con base en la función que debe desempeñar en la política criminal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y 50 años de servicio del consejero Saloma Vera fueron reconocidos por la comunidad del Poder Judicial de la Federación. A esta ceremonia asistió el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Juan Carlos González con la información. Después de 50 años de servicio en la impartición de justicia, el magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera pasó al retiro. La familia del Poder Judicial de la Federación organizó una ceremonia de despedida a quien recorrió toda la carrera judicial para llegar a formar parte del Consejo de la Judicatura Federal. El magistrado Saloma ha dejado una huella imborrable en la impartición de justicia en nuestro país, gracias a su incansable dedicación ética y compromiso con la verdad y la justicia. Pero además de los notorios logros profesionales, quisiera también destacar su calidad humana, su capacidad para escuchar y su disposición siempre amable y cercana con todos que lo rodean. En la ceremonia que organizó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, se destacó la labor del magistrado Saloma Vera como juez de distrito, magistrado y consejero de la Judicatura Federal, así como su labor como docente, formador de nuevos jueces y como autor de importantes obras especializadas. Reconocemos la dedicación y entrega a esta institución que hoy ve llegar la cúspide de la carrera judicial en compañía de su familia, de sus amistades, de sus seres queridos. Calidad humana, calidad profesional, maestro de muchas generaciones y el don de gente le hacen un caballero del derecho, un caballero de la justicia. El magistrado Saloma Vera señaló que el paso del tiempo y el cumplimiento de la ley lo ponen hoy en retiro del Poder Judicial de la Federación después de 50 años de servicio, 37 de ellos como magistrado de circuito. Agradeció el homenaje de despedida. Agradezco a la vida llegar a esta instancia para emprender, paradójicamente, el camino de la soledad. No me es ajeno, porque el juzgador siempre está solo al tomar las decisiones que por su trascendencia e importancia inciden en la vida, la libertad, los bienes y los derechos de los justiciables. Pero agradezco más a la vida que me permite hacerlo en compañía de mi familia y de mis amigos. Gracias a todos por su presencia y gracias de corazón por su compañía. Gracias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Ana Margarita Ríos Farjat, impartió una conferencia magistral sobre justicia con perspectiva de género organizada por la ONG Cómo Vamos Nuevo León. Destacó la importancia de que las sentencias se den a conocer a la sociedad porque finalmente es esta la que lleva sus asuntos a litigio y los jueces son sensibles con los casos que se presentan. Se podría decir que jueces y juezas del país no conocen a la sociedad mexicana. Podría pensarse así. Yo no comparto esa idea porque justamente en los juicios que se ven es la sociedad emproblemada, la sociedad anhelando un cambio, la sociedad que no consigue algo. Nadie va a litigar un asunto porque esté tranquilo y tranquila, ¿eh? Van a litigar un asunto por algo que no los deja dormir. Entonces, los jueces y juezas tienen el poder, entre comillas, de ayudar a que la gente duerma tranquila. En la Universidad de Monterrey, la ministra dijo que la tolerancia y el respeto son la base del derecho constitucional y la armonía social. Y la primera sala de la Corte estableció el alcance de diversas medidas cautelares en materia mercantil. José Luis Guerra nos explica de qué se trata. La primera sala de la Corte determinó que en el juicio mercantil es procedente la medida precautoria de retención de bienes prevista en el artículo 1168, fracción segunda, inciso B del Código Comercial, siempre que se cumpla con los requisitos para su otorgamiento, medida que está regulada para este tipo de juicios sin que exista disposición que limite o module su aplicación, lo que no implica que con ello se transgrede el principio de especialidad de la ley, por lo que la medida aplica con independencia de la existencia del embargo, pues dichas medidas persiguen fines distintos. La Sala explicó que de las disposiciones que regulan las medidas precautorias y el juicio ejecutivo mercantil, se desprende que las primeras se establecieron para aplicar en cualquier tipo de juicio, incluido el mercantil. Además, se deja en claro que de la sentencia de remate que se dicte en el juicio, se procederá a la venta de los bienes retenidos o embargados. La SEL explica que el embargo es una medida aparejada a los títulos ejecutivos que requieren del emplazamiento previo de la parte demandada para proceder a su ejecución, mientras que la retención de bienes constituye un acto prejudicial que permite asegurar o inmovilizar los bienes retenidos para evitar que el futuro demandado los pueda ocultar, dilapidar o enajenar con el fin de garantizar la ejecución de la sentencia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, José Luis Guerra García. Momento de una pausa, no se vaya, será muy breve y regresamos con más aquí en Semanario Judicial. Al regresar, el nuevo sistema de justicia laboral se sustenta en la buena fe y en la defensa adecuada. Gracias por continuar con nosotros. Y mire usted, los más afectados por la concentración de mercados son los hogares con menos ingresos, advirtió la titular de la COFECE al participar en una conferencia en torno a los 10 años de la Ley Federal de Competencia Económica. A una década de la aprobación de la Ley Federal de Competencia Económica en México, se han iniciado más de un centenar de investigaciones por prácticas monopólicas absolutas, denunció Andrea Marván, comisionada presidenta de la COFECE. En la conferencia, La competencia económica en México a 10 años de las reformas constitucionales, ¿hacia dónde vamos?, que organizó el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, aseguró que los más afectados por la concentración de mercados son los hogares con menos ingresos. Se han iniciado en estos 10 años 101 investigaciones en total, siendo la mitad
por prácticas monopólicas absolutas, que son cárteles y los cuales generalmente son considerados los más dañinos al mercado, tienen las sanciones más fuertes y además son las únicas prácticas que se sancionan que además tienen una sanción de cárcel. En el evento, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, integrante del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, destacó el aumento de trabajo que la ley de competencia representó. Y bueno, pues esto ha sido verdaderamente una odisea, particularmente el año 2021, por la cantidad de asuntos que nos llegaron. De esos 500 asuntos que les decía, en 2021 cerramos casi 9,000 asuntos, lo que equivaldría aproximadamente a 18 años de trabajo de un juzgado especializado. Subrayó la importancia de los criterios novedosos en materia económica y de verlo no solo como un derecho de los agentes económicos, sino como un derecho de los usuarios de cualquier tipo de producto o servicio. Y en la serie conmemorativa de la reforma al sistema de justicia laboral, 4 años, 4 retos, juzgadores federales abordaron el tema de la conciliación, mecanismo alternativo para resolver un conflicto laboral sin necesidad de llegar a un juicio. Se trata de un derecho humano que permite resolver los conflictos en materia de trabajo a través del diálogo. Si no existe acuerdo en el sector, las partes pueden demandar ante los jueces y jueces laborales, quienes en todo momento fomentaremos un acuerdo conciliatorio rápido y ágil, protegiendo los derechos de las personas, en especial los de la trabajadora. La conciliación es el medio más adecuado, sobre todo porque nadie tiene garantizado que ganará el litigio en caso de llegar a juicio. Los titulares dependemos de las pruebas aportadas. Actualmente los juicios son rápidos, sin embargo, pueden prolongarse por la promoción de un juicio de amparo. Recuerda, no hay malos arreglos. Por eso, a través de la conciliación en el centro o en el tribunal laboral, celebrar un convenio da la tranquilidad de no pasar por el juicio, ahorrar tiempo y dinero, respetando todos los pasos que dicta la ley. De acuerdo con las autoridades laborales, actualmente el 80% de los conflictos a nivel federal se resuelven a través de la conciliación. Y en los talleres de martes de jurisprudencia se explicó el alcance de un nuevo criterio de la Corte en materia de reparación integral del daño. La Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó una jurisprudencia de 2014 para que al responsable de un accidente de tránsito puedan sentenciarlo por la vía penal y condenar por la vía civil al fundamentarlo en la protección del derecho humano a la reparación integral del daño. Víctor Manuel Rocha Mercado, secretario de ponencia de la Suprema Corte, expuso lo anterior en el taller Martes de Jurisprudencia que se realiza en la Escuela Federal de Formación Judicial. La doctrina que veníamos manejando, de que la regla general es que una vez que ya te condenaron en la vía penal a la reparación del daño, eso excluye la vía civil, se tiene que abandonar. En aras de entender que un mismo hecho que provoca un daño es susceptible de generar responsabilidades diversas. Las magistradas Armida Ramírez Dueñas y Montserrat Cid Cabello participaron en la mesa de análisis. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Heriberto Ochoa Tirado. Y el cuarto tribunal colegiado en materia penal del Segundo Circuito estableció que la correcta interpretación del artículo 30 del Código Penal del Estado de México lleva a establecer que la indemnización de 2.190 unidades de medida y su actualización solo aplica para reparar el daño moral. En consecuencia, para cuantificar la reparación del daño material, debe acudirse a lo que la doctrina de la Suprema Corte ha denominado reparación integral del daño, misma que establece que la reparación del daño material penal tiene una comprensión dual, pues por un lado satisface una función social en su carácter de pena y una privada, que busca resarcir la afectación ocasionada a la víctima u ofendido del delito. Esta indemnización prevista en el Código Penal del Estado de México se estableció para compensar el daño moral por el delito de homicidio, dejando de lado la relativa al daño material contemplada en el artículo 500 de la Ley Federal del Trabajo, que establece 2 meses de salario mínimo para gastos funerarios, misma que al no contemplarla el legislador mexiquense se debe tomar en cuenta la doctrina de la Corte en materia de reparación integral.
Especialistas de ONU Habitat y operadores jurídicos intercambiaron conocimientos y experiencias en torno al desarrollo y marco legal de ciudades más justas, equitativas y sostenibles. Nuestro compañero Miguel Nila con los detalles de la información. El Consejo de la Judicatura Federal y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU Habitat realizaron el conversatorio El urbanismo y el poder judicial. Estoy seguro que los conocimientos adquiridos en este diplomado les permitirán contribuir de manera significativa a la construcción de ciudades más justas, equitativas y sostenibles. Este encuentro es una excelente oportunidad para reflexionar sobre temas de suma importancia en el ámbito del urbanismo y el papel que juegan en el Poder Judicial en su desarrollo. Asistieron abogados y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que culminaron el diplomado en Derecho Urbano y que inician el posgrado en Legislación Urbana y Derechos Humanos en el Colegio de Jurisprudencia Urbanística. Ante la existencia de sistemas jurídicos débiles o ineficaces, la injusticia es el patrón que rige el desarrollo político de los estados y el futuro de las sociedades se pone claramente en peligro. En el conversatorio participaron los magistrados federales Paula María García Villegas y Jean-Claude Trompetit, el juez Eduardo Sandoval, así como el director regional ONU Habitat para América Latina y el Caribe, Elkin Velázquez. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Miguel Nila Cedillo. Y en el semanario judicial se publicaron 3 jurisprudencias y 4 tesis aisladas de la primera sala que se relacionan con los siguientes temas: información bancaria de una persona imputada. Su admisión en un proceso penal acusatorio se puede impugnar mediante el juicio de amparo indirecto. La nulidad de la notificación, prevista en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un medio ordinario para impugnar comunicaciones procesales que debe agotarse antes de interponer el juicio de amparo indirecto. Suspensión condicional del proceso, el delito por el que se dictó el auto de vinculación, incluyendo agravantes, es el límite de la medida aritmética de 5 años para que proceda la suspensión prevista en la fracción primera del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Carga de la prueba en los procedimientos familiares. Cuando se reclama una pensión compensatoria en su vertiente resarcitoria, quien la reclama gozará de la presunción de haberse dedicado al hogar y cuidado de los hijos y corresponderá al demandado desacreditar esa versión. Pensión compensatoria en su vertiente resarcitoria, con base en el principio de unidad del juicio de divorcio. El tribunal deberá contar con un panorama completo de la situación económica de las partes, incluyendo la cuantificación y liquidación de la sociedad conyugal. Pensión compensatoria en su vertiente resarcitoria. Deriva su fundamento general de enriquecimiento injustificado y del mandato de protección integral a la familia, independientemente de su consagración expresa en la legislación local. Pensión compensatoria. La vertiente resarcitoria de esta puede coexistir con la asistencial y ser analizada de manera autónoma. De la segunda sala se publicaron 2 criterios. El primero de rubro, firma electrónica, su suscripción por el juez y el secretario en día inhábil y en fecha posterior a la emisión de la sentencia, y en su caso de la audiencia constitucional, no son vicios de trascendencia superior que ameriten revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento. Procedencia del juicio de amparo, cuando se reclaman actos del Consejo de la Judicatura Federal que no corresponden a sus actividades constitucionales encomendadas, opera una regla de excepción a la regla general de improcedencia prevista en el artículo 61 de la ley en la materia y por ende no puede actualizarse en el auto inicial. En el semanario judicial también se publicaron 4 criterios de plenos regionales y 27 de tribunales colegiados de circuito. Tenemos que hacer otra pausa, pero no se vaya porque tenemos más información en Semanario Judicial. Más adelante, demandan al Congreso regular el uso medicinal y lúdico de la marihuana, como lo determinó la Corte.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y mire, faltan reglas claras para el uso medicinal del cannabis, lo que provoca que familiares de enfermos que requieren estos productos enfrenten muchas trabas, señalaron especialistas en la UNAM. En México, el derecho al uso médico del cannabis no está garantizado. De acuerdo con la activista por los derechos de las personas con discapacidad, Margarita Garfias Hernández, la omisión legislativa ha derivado en la vulneración de los derechos de familiares y de los pacientes que requieren medicamentos con derivados del cannabis. Lo único que se ha puesto en la mesa precisamente pues es esta acción de inconstitucionalidad para el uso adulto, ¿no? de cannabis, que pues todavía, ¿no?, sigue ahí pendiente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo el mandato hacia el legislador y las legisladoras y pues siguen en desacato. En un seminario sobre el tema en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialistas lamentaron que en México exista un mercado no regulado de productos derivados del cannabis que no cuentan con registro sanitario. A lo anterior agregaron la criminalización a la que son sujetos los familiares de pacientes que requieren este tipo de medicamentos. No tenemos medicamentos en México. Tenemos recetas, tenemos médicos capacitados, médicas capacitadas, tenemos, como les decía, pues este respaldo legal, pero ¿de qué sirve si los pacientes, sus familias, seguimos en riesgo de ser criminalizadas, de ser criminalizados y además consumiendo en un mercado no regulado, que ese sí está muy presente en nuestro país? Señalaron que familiares han tenido que salir del país para conseguir productos regulados con derivados del cannabis. Sin embargo, al ingresarlos a México, enfrentan trabas y criminalización por la falta de reglas claras en la materia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Ahora le presentamos un adelanto de los estrenos que tendremos en el canal del Poder Judicial de la Federación la próxima semana. En Camino a la Reparación, el martes a las 20, presentaremos el caso de John Freddy Valencia Caeido Orito Putumayo y el jueves a la misma hora se presenta el caso de Juan Pablo Salazar Rivera Suárez Cauca. Recuerde que Camino a la Reparación es un documental que narra la historia del conflicto armado en Colombia y los esfuerzos del Estado para reparar el daño a través de la creación de 16 curules de paz. También el próximo martes se estrena Justicia Abierta, un programa conducido por Sergio Zeta, en donde se abordará el tema del constitucionalismo abuso. Se transmite a las 9 de la noche. En esta ocasión tendrá como invitadas a Ana Miquela Alteiro, investigadora y profesora del ITAM, y a Francisca Pou, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y antes de despedirnos, lo invitamos a seguir este lunes la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión, el Pleno de Ministros definirá los efectos de la resolución que aprobaron en la controversia constitucional que presentó el INAI en contra del acuerdo del Ejecutivo Federal que clasificó como de interés público y de seguridad nacional la información de las obras de infraestructura que lleva a cabo. Además, analizarán y en su caso resolverán una acción de inconstitucionalidad en la que se pide invalidar diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Nuevo León. Así llegamos al final de el resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez, hasta pronto.